para que pueda funcionar, y esto lo conocieron muy bien los romanos, el derecho, no me refiero solamente al derecho social, el derecho en general, para que pueda funcionar bien, para que pueda funcionar muy bien, los romanos crearon ficciones. Porque crearon presunciones, porque es la única manera que pueda funcionar el derecho. Si el derecho fuera así, vertical, absoluto, definitivo, el derecho no funcionaría. Y entonces el derecho empieza a tener reglas y empieza a tener excepciones. Luego ustedes se van a dar cuenta por qué no es cierto que solamente la herencia es una unidad exclusivamente patrimonial. ¿Ya? Entonces, no es tan cierto que sea exclusivamente patrimonial. Abstracto. ¿Por qué es abstracto? Fácil, no se ve. ¿Sí? Y listo, ya está respondida la pregunta. ¿No es cierto? Pues ahí colocaremos, es abstracta porque no se ve. Se pasa, ¿qué más? Bueno, obviamente. ¿Sí? Así podría ser en derecho. Es abstracta porque no se ve. ¿Por qué creen que se le dice abstracta? Ya, la respuesta no es esa. La respuesta no es porque no se ve. Claro, no se ve, es abstracta. Listo. Ya está respondida la cosa. Diapositiva siguiente. ¿Por qué creen que se dice que es abstracta? Tiene que ver alguna razón. ¿Por qué ustedes piensan que se dice? Unidad sí está clarito, ¿verdad? Lo de patrimonial has dicho que no tiene ahí por ahí su excepción. Será una excepción, será dos excepciones, una excepción, y ya siendo excepciones ya no es exclusivamente, ya no es definitivamente patrimonial, ¿no? Y abstracto. ¿Por qué creen ustedes que es abstracto? Les voy a responder con un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando ustedes llevaron sucesiones y los ponían los ejemplos en materia sucesoria? ¿No? Nos decían, al morir el causante tenía como 300. ¿Se acuerdan ustedes? Así les decíamos, ¿sí? Al morir el causante tenía como 300. Listo. Y esos 300 tenían 3 hijos. ¿Cuánto le toca a cada uno? 100. Más o menos así. O sea, siempre nos han dicho y siempre nos ha quedado la idea que la herencia es una cuestión concreta, no abstracta. Es más, siempre nos han dicho, y esa es una de las interrogantes que yo he puesto, que la herencia siempre está constituido por todo lo que existe al momento de la muerte del causante, lo cual tampoco es cierto. Vean ustedes el legado. El legado de bien mueble indeterminado. ¿Qué dice el dispositivo? Dice que cuando se trata de legado de bien mueble indeterminado, los herederos tienen que satisfacerlo aunque no existe en herencia. ¿Cómo es esto? Sí, pues así es. Es que el legado tiene su naturaleza propia en materia sucesoria. Por eso es que se permite que aunque no existe herencia, tienen que cumplir a los herederos. Porque el legado en realidad es un crédito. Si nosotros no vemos la naturaleza del legado como crédito, no vamos a entender. Diríamos, acá sí se paga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que va a transmitir sucesoralmente lo que no está en la herencia? ¿Está loco el legislador? No está loco. Está bien, está bien. ¿Por qué está bien? Porque el legado tiene su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del legado es un crédito. Y si es un crédito, tenemos que ver obligaciones. Si tenemos que ver obligaciones, vamos a ver que yo puedo obligar respecto de cosas que no tienen todavía existencia al momento de contraerla. ¿Se dan cuenta cómo podemos nosotros tranquilamente transitar por el libro de sucesiones si es que conocemos las demás materias? Es lo que les decía al inicio, y es lo que decía Salini. El Código Civil brasileño, no el de Portugal, sino el brasileño, igual en el último libro tiene el derecho de sucesiones, al igual que el BGB alemán. ¿Por qué? Porque obedece más o menos lo que nos querían dar a entender es que no podemos conocer sucesiones y que previamente no conocemos las materias que son el contenido del derecho de sucesiones. Y las materias que son contenido del derecho de sucesiones son bienes, derechos y obligaciones, o sea, derechos reales,
derecho a familia, parentesco, obligaciones, personas que llevan la capacidad, acto jurídico, derecho internacional privado, registrar contratos, casi nada. Casi nada. Entonces, el legado, por eso decimos que no necesariamente es, por eso decimos que es abstracto, no es lo que nosotros vemos al momento. Por eso vamos a decir, a ver, ¿ya murió el causante? Sí, ya murió. Muy bien. Antes de hacer la fiesta, vamos a ver qué vienes aquí. Sí, porque para algunos resulta una ganancia. Es una ganancia que celebrar. Entonces, ya, ¿qué es lo que hay? Bienes, derechos, listo, ya hicimos el inventario. Sería concreto. Pero en verdad, ¿es la herencia? ¿Qué falta? No, ya dijimos que en la unidad están activos y pasivos. Ahí en los pasivos están las deudas, ¿no? Ahí están las deudas. Ya, pero ¿qué falta? Para que sea abstracto. Lo que no lo vemos, pero que tiene que formar parte de la herencia. Ahí en el artículo 831 del Código Civil, que tiene que ver con qué, doctor? Con los anticipos de herencia. ¿Se dan cuenta? Claro, yo causante en vida le doy mis 2 casas en anticipo de herencia, y cuando muero viviendo en una casa alquilada. La casa alquilada la transmito o no, la casa, no el contrato de arrendamiento, me refiero a la casa. ¿La transmito o no? Sí. Tiene que ser no, que bueno fuera que no pueda transmitir cosa ajena, ¿no? Así todos los causantes nos moriríamos en casas alquiladas, y automáticamente formaría parte de. Por eso estoy diciendo la casa, no el contrato de arrendamiento. Que el contrato de arrendamiento es un derecho, y luego lo vamos a ver si es transmisible o no es transmisible. Acá todos lo transmitimos. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que el causante murió sin herencia, ¿verdad? Porque ya vio en anticipo de herencia, dio las 2 casas. Murió sin herencia. ¿Es así? No es así. Por eso es abstracto. Aparentemente no hay nada concreto al momento de la muerte. Pero el artículo 831 del Código Civil me dice, un momentito, habrá donaciones, está bien, pero esas donaciones, con o sin dispensa de colación, de todas maneras las tenemos que computar. Por eso es abstracto. Así es que no es que, papá, dame en anticipo y listo, ¿no? Y ya soy propietario y yo me adelanté y se acabó, ¿no? Y, para decirlo de manera coloquial, y cabezazo con los demás herederos, ¿no? Ahí está el 831. No, pues, pero mi papá me eligió a mí, sí, está bien, pues. Pero la interpretación que tenemos que hacer es conforme al marco que me establece la ley. No es que yo lo interpreto como yo quiero, no, es que yo quiero interpretarlo así, pues yo quiero interpretarlo en que mi papá me quería, ¿no? Yo era el hijo preferido, y por algo soy abogado, además. Y en consecuencia, como yo soy abogado, ustedes no lo son, entonces gana el heredero que es abogado. No es así. Por eso es así. Porque tenemos que, a los activos, tenemos que restarle los pasivos, y a ese resultado tengo que agregarle todas las liberalidades a las que se refiere el artículo 831. Sí, un momentito. Pero mi donación dice con dispensa de colación. ¿Y eso qué significa? Ya es cuestión de interpretación, ya es cuestión de conocimiento.
Dice así, ¿no? Doctor, así creo que dice más o menos el 831, dice, ¿no? Más o menos para que vean ustedes. Dice, la donación u otras liberalidades, perdón, las donaciones u otras liberalidades que por cualquier título hayan recibido del causante sus herederos forzosos se considerarán como anticipo de herencia para el efecto de no proporcionarse, salvo dispensa de aquel. Entonces, acá hay dos cosas. La primera, me dice las donaciones y otras liberalidades. Para poder entender más o menos bien este artículo, tendríamos que tratar de sincerar. ¿Saben ustedes qué es una liberalidad? Porque dice las donaciones y otras liberalidades. Sí, dice. Perdón, u otras liberalidades. Pregunta: ¿toda donación es una liberalidad? ¿Hay otras liberalidades que no sean donaciones? Para poder entender el tema. Ustedes saben lo que es una donación. Tampoco. Que regalo, ahí se entiende. La donación es un contrato intervivos, ¿cierto? Esa es la donación, contrato intervivos. ¿Cuál es la característica de la donación? ¿Cuál es la característica de la donación? ¿Perdón? Porque la donación tiene que tener una característica. ¿Quién me obliga a donar? Nadie. Entonces, por ahí empiezan las características de esta figura. No existe obligación legal. Yo dono, ¿por qué? Porque yo quiero. Porque a mí se me antoja. Ese es mi gusto. Ya. Entonces, la primera característica será pues que no hay una obligación legal. Otra característica de la donación. ¿Qué implica cuando hay donación? Respecto del donante. ¿Hay una contraprestación? No hay. Si no hay contraprestación, entonces, ¿qué sucede en el patrimonio del causante? Hay una disminución. ¿Y qué sucede en el patrimonio del donatario? Hay un incremento. Entonces, segunda característica de la donación, hay un empobrecimiento y hay un enriquecimiento. La donación, esa es la característica de la donación. Por eso dice el código, las donaciones u otras liberalidades. O sea, las otras liberalidades son las que gozan de estas características. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la donación es una liberalidad, pero no es la única. Por eso me dice la donación u otras liberalidades. ¿Ya? Entonces, la donación es una liberalidad, pero no es la única. Entonces, para yo saber más o menos cuáles podrían ser otras liberalidades, tengo que centrarme en estas dos características. Uno, que no hay obligación legal, y dos, que haya un enriquecimiento y a la par un empobrecimiento. Por ejemplo, el legado sucede, o sea, se produce mortis causa, ¿no? Porque así podríamos decir incluso una herencia. La herencia sería una liberalidad. El comodato es una liberalidad. La cesión de un crédito también es una liberalidad. Entonces, la donación no es la única liberalidad. Por eso me dice la donación u otras liberalidades. La donación u otras liberalidades. Listo. Con solución al primer problema, o el primer. Luego dice que han recibido del causante sus herederos forzosos. Ya me viene otro límite. ¿Esto qué significa?
¿Qué pasa si el causante hace la donación a su vecina, por ejemplo, o a su vecino? Porque también puede ser causante mujer, usualmente hay causantes hombres. Ya, la causante, un gesto así altruista, desinteresado, sin obligación legal de por medio, le dona a su vecina. ¿Está dentro del artículo 831? Bueno, que tiene un artículo. ¿Sí o no? Me dice las donaciones que hace a sus herederos forzosos. Heredero forzoso. La vecina es vecina, nada más. No es heredero forzoso. ¿Quiénes son los herederos forzosos? 724, ¿no? Perdón, sí, 724. Son herederos forzosos los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes y el cónyuge. Esos son los herederos, por lo menos en nuestro código, porque existen otros códigos en los cuales no necesariamente coinciden los herederos forzosos. ¿Ya? Pero para nuestro código sí, son así: hijos y demás descendientes, padres y demás ascendientes y cónyuge. Entonces, si hacemos una donación a nuestros herederos forzosos, debe considerarse como un anticipo de herencia. Como un anticipo de herencia. ¿Esto qué significa? Oye, ¿no habíamos dicho en 1405 que están prohibidos los pactos sucesorios en nuestra compañía? El artículo 678 no dice que no puede aceptarse ninguna herencia antes de que muera el causante. ¿Recuerdan ustedes que decíamos acá? En la contractual no existen pactos sucesorios. El 1405 dice es nulo todo contrato que tenga que ver con derechos. Y sin embargo, el 831 permite que yo celebre una donación y que la considere como anticipo de herencia. El 678, ustedes dirán qué tal memoria que tiene. 678, es simple de recordar. El 678 dice, ¿no? Nadie puede aceptar, ni tampoco nadie puede renunciar respecto de los derechos que tienen que ver con la sucesión en relación a una persona que está viva. Sin embargo, nosotros tenemos el artículo 831. Este es otro tema que en alguna oportunidad lo conversaremos más. Lo que nos interesa es lo de hasta. Entonces, se considera como un anticipo de herencia para efectos de la colación, salvo dispensa. Es decir, muerto, decíamos, ¿no?, que herencia es bien activos y pasivos. Restamos de los activos el pasivo y le sumamos todas estas donaciones o liberalidades. Hay que sumarlas. No solamente las donaciones, sino las donaciones y cualquier otra liberalidad hechas a favor de los herederos forzosos. Pero ¿qué pasa si alguien me dice, a mí el causante me dijo, me exoneró de la colación, por lo tanto yo ya ni lo mire en el bien que me regalaron, ese no cuenta? No, sí cuenta, pero todo el bien, todo el valor. No se olvide que en nuestro sistema, en función a los herederos forzosos que concurren, siempre hay una cuota de libre disposición. Y esa cuota de libre disposición significa que el testador, acá se utiliza el nombre correcto, testador, no causante, porque el causante puede ser en sucesión intestada. El testador puede tranquilamente dar a quien se le antoja ese tercio.
pero siempre y cuando exista de por medio testamento. No en la sucesión legítima, sino en la sucesión testada. Entonces, el tercio de libre disposición, el testador puede dar a quien sea. Entonces, cuando se dice con dispensa de colación, ¿cómo debo entender? Hice una donación, ya doné, le doné a mi heredero forzoso, le doné a mi heredero forzoso. Tiene que entenderse que siempre y cuando exceda el tercio de libre disposición. ¿Por qué? Porque yo, testador, el tercio le puedo dar a quien se me antoja. Si le quiero favorecer a un heredero forzoso mío, le doy el tercio totalmente, porque la ley dice que tengo la libre disposición hasta de un tercio. La libre disposición. No me dice, pero mira, de ese tercio, si tienes 5 hijos, tienes que darle un quinto. No, no me dice. Me dice que yo dispongo libremente del tercio. Entonces, si lo que doné excede del tercio, el exceso es bastante. No es que tampoco donaciones que hago y las quitamos, donaciones que les... No, esas siempre y cuando estén en el primer supuesto del artículo 831, es decir, no esté dispensado a la colación. ¿Eso qué significa? Que si no hay dispensa, de todas maneras, la agregamos. Pero si hay dispensa, tengo que ver si excede o no excede del tercio. Si excede del tercio, no exactamente del tercio, si excede o no excede de la cuota de libre disposición. Porque la cuota de libre disposición no siempre es el tercio. Es el tercio cuando yo tengo, ¿no?, hijos y demás descendientes. Pero si no tengo hijos ni tampoco descendientes, la cuota de libre disposición no es un tercio. La cuota ya es un poquito más, es la mitad. Entonces, para no confundirlo, no hablemos ni de tercio ni de la mitad, sino hablemos simplemente de cuota de libre disposición. Entonces, si excede de la cuota de libre disposición, solamente si excede la cuota de libre disposición cuando hay dispensa de colación, eso sería lo abstracto. Es lo que no se ve, a eso me refería cuando decíamos que el abstracto es presente, lo que no se ve. No necesariamente, claro, los derechos no se ven, las obligaciones no se ven, no por eso son abstractas, no, son abstractas. Hay que entender que académicamente, didácticamente se dice abstracto porque no son las que necesariamente se conocen al momento de la muerte, o sea, porque que yo sepa, ninguna donación tiene necesariamente que ser publicitada. El causante puede tranquilamente un día, como sucede, un día antes de morir, hace la donación. Primero dona y luego lo mata, listo. Hizo la donación. Yo he visto procesos judiciales en los cuales el mismo día de la muerte aparece por ahí una donación, poder de por medio. Por eso la importancia que tiene de colocar la hora y los minutos en las escrituras públicas. ¿Ustedes han visto alguna escritura pública que diga en la ciudad de Chiclayo, a los 23 días del mes de noviembre del 2012, siendo la... ¿Han leído ustedes? No. Los notarios piensan que para ellos el día tiene 8 de la mañana y se acabó, 23 de noviembre y nada más. Tenemos un caso en el cual el mismo día se produce la transferencia del bien y el mismo día se muere con poder de por medio. Pregunta, ¿a qué hora se hizo la transferencia? Dijo el notario, bien, 8 de la mañana. ¿Y cómo sabe usted en la mañana? Soy notario, pues, yo estoy diciendo la verdad. Entonces, tenemos que hacer la resolución. El notario, siendo una persona honorable y que nunca miente, se dan cuenta.
De ahí la necesidad, creo yo, de que en los instrumentos públicos y privados debe colocarse la hora, el minuto, así como en registros públicos, para efectos del principio de prioridad. Y bueno, piensan que solamente en registros públicos debe colocar la hora, el minuto y el segundo. Y los demás no. Trae problemas. Y serios. En la partida de función aparecía fallecido 4:30 de la tarde. Y en la escritura pública, que era de la misma fecha, ¿qué podríamos decir? Fíjense las consecuencias. Si es que esa escritura pública se hizo a las 4:30 o después de las 4:30, era ineficaz porque ya no había poder válido. Si era antes de las 4:30, esa transferencia era válida porque el poder estaba vigente. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué es un orden? Un minutito. Lo que puede, la historia puede cambiar. Y entonces, acá me parece que los notarios no han tomado esto en serio. Claro, ¿qué se dice? La ley no me lo dice. Otra vez. Si lo dice la ley, lo hacemos. Y si no lo dice, no lo hacemos. ¿Para qué está la interpretación? Otra vez volvemos al Estado de Derecho. Pero preguntemos a los notarios. Señor notario, usted que es abogado, ¿vivimos en un Estado de Derecho o un Estado constitucional de Derecho? ¿Qué te van a responder? Vivimos en un Estado constitucional de Derecho. Pero sin embargo, usted piensa como si siguiéramos viviendo un Estado de Derecho. Porque para usted, lo que dice la ley es exclusivamente el derecho. No ve más allá. Porque el derecho no te dice, la ley del notariado no te dice que debes colocar el día, perdón, la hora, el minuto y el segundo. No lo dice. Y como no lo dice, no se coloca. Pero si el notario fuera consciente de que vive en un Estado constitucional de derecho, en donde el derecho no es lo que me dice el texto, sino la norma, o sea, la interpretación, habría solucionado estos problemas y evitaría la generación de más de un problema. Pero no se hace así. Entonces, ya sabemos que la herencia es esto, una unidad patrimonial astral. No solamente es herencia lo que nosotros podamos conocer al momento del fallecimiento, también se agrega ahí a la herencia lo que me dice el artículo 831, las donaciones o en todo caso otras liberalidades. Pero hay que tener en cuenta, para efecto de esto, lo que establece el artículo 832 y siguientes, ¿no? Y siguientes del Código Civil. El fenómeno sucesorio es el que comprende estas 4 etapas: la apertura de la sucesión, la vocación, la delación y la adquisición. Ya les dije aquí, ¿no?, que para que el sucesible se convierta en sucesor, o sea, para adquirir, tiene que aceptarlo. Este es el último momento. Acá se abre la sucesión. ¿Y la sucesión cuándo se abre? Con la muerte del causante. ¿Solamente con la muerte física? No, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Qué otra muerte existe? ¿Existe otro tipo de muerte? Claro que sí. ¿Cuál? La presunta. Y el caso más emblemático que hemos conocido nosotros es el del mayor Pazán. Lo declaramos muerto presunto y la consecuencia ¿cuál es? Abrir la sucesión. ¿Por qué? Porque esa sentencia tiene que ser de base para extenderse ¿qué? El acta de fallecimiento. ¿Y listo? ¿Qué pasa si después aparece? Es otra cosa. Tendrá el reconocimiento de existencia y tiene así efecto lo demás.
por eso se llama muerte presunta. Entonces, acá se abre la sucesión no solamente con la muerte física, sino también con la muerte presunta. La vocación. La vocación es el llamamiento sucesorio. Esa es la vocación, el llamamiento sucesorio. Este llamamiento puede ser real o puede ser virtual. Virtual cuando nos llaman por computadora, por correo. ¿Sí? No. El virtual es el que existe antes de que se produzca el fallecimiento. Está vivo el causante y nosotros ¿qué decimos? Cuando muera, entre otros que va a heredar, soy yo. ¿No? Ese es un llamamiento virtual. El real es el que se define producido el fallecimiento del causante. ¿Por qué virtual? Porque finalmente no sabemos qué va a suceder. No necesariamente el causante es el que tiene que morir, siempre. Puede suceder a la inversa. Es decir, que el que iba a suceder muera primero, o no es así. No, la ley natural tiene que cumplirse. Primero mueren los más antiguos por los más jóvenes. No, bueno, es que esa ley no existe. Acá muere cualquiera. Por eso, todos nos consideramos llamados a suceder. A suceder. Todos nos consideramos llamados a suceder. Pero el derecho de sucesión aparece una vez que se abre la sucesión. Entonces, acá esta vocación, este llamamiento, ¿es virtual o es real? El real es como consecuencia ya de la apertura de la sucesión. ¿Qué es la delación? Es un derecho. Ojo, es un derecho. La delación es un derecho. ¿Y en qué consiste este derecho? Este derecho consiste en aceptar o renunciar. Esa es la delación. Es un derecho. El artículo 679 dice lo siguiente: el derecho, la delación es un derecho, el derecho de aceptar o renunciar la herencia se transmite a los herederos. Es un derecho. El artículo 660, ¿qué me dice? Los bienes, derechos y obligaciones que constituyen herencia se transmiten a los sucesores. Los bienes, derechos se transmiten. La delación es un derecho que se transmite. El artículo 679 se refiere a la delación y me dice que este derecho se transmite a los herederos. Pregunta: ¿cuándo se transmite? Cuando mueren, ¿no? Porque estamos viendo que solamente se transmite ya, pero ¿en qué circunstancia? El artículo 679 dice: el derecho de aceptar o renunciar la herencia se transmite a sus herederos. Claro, para hablar de heredero primero tiene que morir el causante, ya murió el causante. Pero ¿qué tiene que haber sucedido para que pueda transmitirse la delación como derecho? ¿Qué tiene que haber sucedido para que la delación forme parte de la herencia? ¿Que hay amor? Sí, ya, perfecto. Pues si no, como hablamos de herencias, está bien. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Tiene que haber muerto sin haber aceptado o sin
haber renunciado. Porque si muere después de aceptar, ya no hay derecho de delación que transmitir. Sino, ¿qué hay que transmitir? La herencia que aceptó. Entonces, el 679 me dice que el derecho de aceptar o renunciar se transmite, claro. Pues. Y ya murió mi causante, murió mi padre. Viene la vocación sucesoria. Yo soy llamado porque soy con testamento heredero forzoso. Sin testamento soy heredero de primer orden, artículo 816 del Código Civil. Entonces, tengo vocación sucesoria. Con testamento, al ser hijo, heredero forzoso. Sin testamento, soy heredero del primer orden, porque soy hijo. Tengo vocación real. Listo. Ya murió mi padre. Ya dijimos que la transmisión no es automática. El 660 parecería ser que me dice que hay transmisión automática, pero no hay transmisión automática. Desde que nosotros tenemos un capítulo que se refiere a la aceptación y renuncia. De tal suerte que mientras no acepte, no hay conversión de sucesible en sucesor. En consecuencia, ya murió mi padre, yo tengo vocación y tengo un plazo para aceptar. Que me dice 3 meses si estoy dentro del territorio, 6 meses si estoy fuera del territorio. Está transcurriendo los primeros 15 y muero. Ni acepté ni renuncié. Ese derecho es el que se transmite a mis herederos. Así lo dice el 679. Entonces, la delación es un derecho que como tal puede formar parte de la herencia. 660. Bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten. La delación es un derecho. Y el 679 dice que este derecho se transmite. Pero para que sea transmitido por sucesión, lo que tiene que suceder es que el titular de este derecho no haya aceptado ni renunciado. Porque si ya renunció, ya no se transmite la delación. Si aceptó, tampoco. Si aceptó, lo que se transmite ya será el patrimonio de su causante, que a su vez se puede transmitir a sus sucesores. Y si renunció, ya no hay patrimonio alguno que transmitir. Si no, entra ahí a tallar otra figura que se llama la representación sucesoria. ¿Se dan cuenta cómo es que empiezan a variar las consecuencias según se presenten los casos? Entonces, si es que muere antes de renunciar, 679 se transmite, es un derecho. Si aceptó, ya no hay derecho de delación que transmitir, sino más bien el patrimonio que aceptó. Si renunció, ya no hay nada que transmitir, sino más bien el ejercicio de otro derecho por parte de sus sucesores, que sería el derecho de representación, artículo 681 y siguientes, ¿no?, del Código Civil. Y por último, si viene acá la aceptación, viene la adquisición. Es a partir de este momento en que el sucesible deja de ser tal para convertirse en sucesor. Y si se convierte en sucesor, va a ser como heredero o en todo caso como legatario. Eso ya como consecuencia de la adquisición. Entonces, para que haya adquisición previamente tiene que haber delación, y para que haya delación tiene que ejercerse este derecho, pero solamente lo puede ejercer este derecho el que tiene vocación real, y la vocación real solamente se tiene como consecuencia de la apertura de la sucesión, y la sucesión se abre a la muerte del causante o del testador. Todo esto se conoce con el nombre de fenómeno sucesorio. En verdad no hay pues transmisión automática, ¿no? Si nosotros regresamos aquí, ¿no?, tendríamos que decir que tiene que pasar todo esto para que haya transmisión. Por eso, ¿cómo se define a la herencia?
A la herencia se le define como esa unidad con las reservas del caso en cuanto a lo patrimonial, ¿no? Como esa unidad patrimonial abstracta, y se agrega un término más, creo yo, transitorio. ¿Por qué? Porque tienen que pasar 4 momentos. Ahora, ustedes dirán, un momentito, ¿eso lo podemos hacer en 1 minuto? Sí, no solamente en 1 minuto, en menos de 1 minuto se puede hacer, pero se cumplen las 4 etapas. Siempre va a haber cumplimiento de estas 4 etapas, ya sea en los 3 meses que me da el 673, en 1 mes, en 15 días, en 1 semana, en 1 día, en 1 hora o en 1 minuto, pero tienen que cumplirse estos 4. Se muere y acepta, listo. Esta aceptación que va a generar la transmisión realmente, o sea, la transmisión no se produce a la muerte, como dice el 660. El 660 me dice, desde la muerte de una persona se transmite. No se transmite desde la muerte. Acá se produce la muerte. La transmisión no se produce como consecuencia de la muerte. La transmisión se produce como consecuencia de la adquisición. Pero para adquirir previamente tengo que aceptar. Y eso lo puedo hacer en 5 segundos, en 1 minuto o en 3 meses. Si estoy dentro del territorio, o 6 meses si estoy fuera del territorio. Entonces, el 660 tengo que entenderlo así. Fíjense, el 660 literalmente me dice desde la muerte. ¿Eso qué significa? Desde acá ya soy heredero. Falso. No es así. El 660 tengo que entender que cuando me dice desde la muerte de una persona tiene derechos y obligaciones que se transmite, yo tengo que agregarle vía interpretación, se transmite siempre y cuando haya habido de por medio adquisición. Si no hay adquisición, no hay transmisión. Y para que haya adquisición previamente tiene que haber habido, tiene que haberse presentado la aceptación. Si no, no hay adquisición. Y si no hay adquisición, no hay transmisión. Entonces, el 660, ¿no? Si está bien, si bien es cierto, está mal redactado, eso me impide que su pésima redacción tenga que originar una pésima interpretación. Su mala redacción, a lo mucho, lo que me puede originar, puede permitir, o me debe permitir, es que haga una interpretación correcta. Y volvemos al inicio. La interpretación correcta solamente la puedo hacer si es que conozco la doctrina. Porque si no conozco la doctrina, ¿qué puedo interpretar? Solamente debo que contentarme con el texto literal. Y así sucede con sucesiones, con contratos, con reales, con obligaciones, con cualquier dispositivo del Código Civil. Y así sucede con cualquier artículo del Código Penal procesal y de cualquier materia en general. Vivimos en un Estado constitucional de derecho. Si vivimos en un Estado constitucional de derecho, no podemos contentarnos, no podemos limitar, no podemos restringirnos a una interpretación netamente literal. Tenemos que buscar la interpretación que corresponde, ¿no? A ver, ahora sí veamos qué bienes son los que se transmiten. Porque me dice el 660, ¿no? Bienes, derechos y obligaciones. Nos queda clarito. Creo que, por lo menos, una vez que terminemos, me va a quedar claro que ustedes van a salir convencidos de acá, por lo menos convencidos de 3 palabras: bienes, derechos y obligaciones. Pero para que esta cosa no quede así tan suelta, habrá que precisar bienes. Para empezar, ¿en verdad se transmiten los bienes? Los bienes son los que se transmiten. Ya, el causante, el testador, deja 5 casas. Pregunta: ¿las casas son las que se transmiten? ¿Qué es lo que se transmite? Los derechos. Otro error que tiene el 660 del Código Civil.
No es que se transmitan los bienes, ¿no? Se transmiten los derechos reales que el causante tuvo sobre esos bienes. Ah, es cosa distinta entonces. Sí, pues es cosa totalmente distinta. Los que se transmiten no son los bienes en sí, ¿no? Lo que se transmiten son los derechos reales que tuvo el causante o el testador sobre sus bienes. Es por eso que en la doctrina española, con bastante acierto, este autor Sánchez Calero dice: si es que nosotros entendemos que lo que se transmite son los derechos que existen sobre los bienes y no los bienes propiamente, eso va a permitir que tranquilamente varias personas puedan adquirir al mismo tiempo el mismo derecho sobre el mismo bien. Imagínense cómo podríamos entender esto si no se entendiese así. Pero el artículo 660 me dice bienes. Claro, vuelvo a repetir, la mala redacción no significa que tengamos que hacer una mala interpretación. Una mala redacción sí puede ser salvada con una buena interpretación. Y volvemos a insistir, esta buena interpretación solamente puede conseguirse, esta buena interpretación solamente puede lograrse si es que hay de por medio la doctrina. Por eso el abogado, para ser tal, ¿de qué necesita conocer? No el artículo. A nosotros a veces nos engañan, ¿no? Dicen, mira, para que tú sepas derecho tienes que conocerte por lo que si es acto jurídico, léete por lo menos los artículos del Código Civil que se refieren a acto jurídico. Profesor, ya lo sé. A ver, vamos a verificar si ya lo sabes. ¿Qué dice el artículo 142? Trata sobre el silencio. Ustedes dirán, ¿qué tal memoria? Falso. Es lo que sucedía cuando yo estudiaba Derecho. A una compañera que ahora es fiscal, ¿no? El profesor en el examen le preguntó ¿qué dice el artículo 142? Y no se lo supo. Jalado. Todos debemos saber qué decía el artículo 142. El artículo 142 se refiere precisamente al silencio, creo, ¿no? El 142 y 141. ¿Tienes ahí el artículo, hermano? Por eso me acuerdo. No tengo una memoria fantástica. ¿Se dan cuenta? Antes del derecho, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Memoriamos los artículos. Ahora yo me pregunto, si una persona que no estudia Derecho, que nunca ha pisado una facultad de Derecho, se aprende de igual manera los artículos del Código, ¿es abogado entonces? ¿Qué más vale? ¿Para qué vos a la universidad? No, acá lo que interesa es no que uno conozca el texto del artículo, sino qué quiere decir este artículo. Esta es la interpretación. Y la interpretación se consigue, ¿no?, de por medio de la doctrina. Entonces, ya nos queda clarito que el artículo 660 no está tan bien, pero podemos explotar el artículo 660, ¿no? Derechos, ¿no? Derechos sobre los bienes. El usufructo es un derecho sobre el bien. Pregunta: ¿se transmite el usufructo? El usufructo es un derecho, ¿no? Es un derecho de naturaleza real. ¿Qué me permite el usufructo? No solamente usar, también hacer míos los frutos que da ese bien. ¿Cuál es la característica del usufructo? Es un derecho de naturaleza eterna. No, ¿no es cierto? Es un derecho de naturaleza temporal. Esa es la característica del usufructo. ¿Qué pasa si el causante, ¿no?, es el usufructuario? Usufructuario significaría entonces, en cristiano, ¿qué significa usufructuario? Que no es usufructuado, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa usufructuario? ¿Quién es el que tiene que hacer suyo los frutos mediante el uso del bien? Este es el usufructuario.
Vamos a suponer que el causante es el usufructuario. ¿Y qué pasa con él? Se va de parranda. No, se muere, pues. Tiene que morirse para poder seguir hablando sobre el tema. Porque si está vivo no nos interesa. Desgraciadamente, disculparán ustedes, pero acá no podemos hablar de los vivos. Bueno, que sí, ¿no? Pero hablamos de los herederos. Acá lo que tenemos que hablar es, nos interesan muertos, no vivos. Entonces, el artículo 1021, inciso 4, ¿qué me dice? Se extingue con la muerte de los usufructuarios. A ver, ¿cómo es esto? Pero el 660 me dice, a la muerte, o desde la muerte, bienes, derechos y obligaciones que constituyen herencia se transmiten. Sí, pues. O otra vez el 660 no está bien redactado. ¿Qué tendría que haber colocado ahí? ¿No? Con las limitaciones que establece esto. Pero vuelvo a repetir, el hecho que no lo dije el 660 no significa que yo tengo que interpretar que el usufructo se transmite. Porque el mismo artículo, perdón, el mismo código, su artículo 1021, inciso 4, dice que, no, pues, que se extingue. Pero yo no voy a ser técnico y decir, no, me digo, pero yo quiero otra, que se transmita, ¿no? No, pues no es así. No es que lo que yo quiero, es lo que la ley me permite. Vuelvo a repetir, el artículo simple y llanamente me señala el marco. Y yo insisto bastante en esto. Los que redactaron la Constitución norteamericana, ¿no? A ellos se les decía enmarcadores. ¿Por qué creen ustedes? Porque la Constitución norteamericana lo pusieron en un marco. Ellos fueron los que compraron el marco y pusieron el texto constitucional en un marco y por eso les llaman enmarcadores. No, se les llama enmarcadores porque cada dispositivo constitucional era el marco, era el límite. Por eso Fernando de Traseñís, ¿no? Fernando de Traseñís, él dice, cuando habla de la muerte del legislador, ustedes imaginarán, no es obra, es simplemente un discurso que dio Fernando de Traseñís cuando lo invitaron a ser miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Él dio un discurso, y su discurso se llamó La muerte del legislador. No había aportado nadie en particular, sino lo que quería decir es que una vez que la ley es promulgada, ya no hay que, a ver, ¿qué es lo que quiso el legislador? A ver, veamos la interpretación auténtica. No, señor, es falso. Acá no hay ni auténtica ni interpretación. ¿Qué es lo que quiso el legislador? Acá, una vez que la ley se promulga, solita es materia de interpretación. ¿Y quién la tiene que interpretar? ¿Quién cree? Nadie. Tiene que interpretarlo el abogado para redactar su demanda, el otro abogado para hacer la defensa, tendrá que interpretarla el fiscal, tendrá que interpretarla el juez. Eso. Entonces, y para interpretar, para entender el artículo 660, tenemos que ir a ver los libros de debate del Congreso para ver qué es lo que quiso decir el legislador con el artículo 660. No, señores, si fuese así, nosotros estaríamos estancados en el tiempo. Cada vez que los jueces norteamericanos quieren interpretar la Constitución, tendrían que desempolvar el libro de debates para ver qué no es así. Por eso se les llaman marcadores. Cada texto lo que me hace es, como dice Fernando de Traseñís, es establecerme los límites, los marcos. La interpretación, dice el intérprete, él dice así más o menos, Fernando de Traseñís dice, la interpretación es como un lienzo de pintura. El intérprete, el pintor dice, es el intérprete. Entonces, el texto, dice, el texto es el que me pone el marco. ¿Ustedes se imaginan el lienzo de un pintor? ¿El pintor dónde pinta? ¿Fuera del lienzo o dentro del lienzo? Imposible que pinte por acá, ¿no? No hay nada. No, tiene que estar dentro del lienzo.
Igual, él dice, la interpretación tiene que estar dentro del marco. ¿Y quién me fija el marco? El texto. El texto legal. Entonces, dice, la pintura para el pintor es la interpretación, para el que tiene que ver con temas de derecho. Entonces, el 660, ¿qué me dice? El 660 me dice que se transmiten bienes. Entonces yo tendría que decir, si me dice que se transmiten bienes, entonces, perdón, derechos, entonces todos los derechos tienen que transmitirse. ¿Por qué? Porque no me hace ninguna salvedad. No es verdad. Aún cuando me haya dicho dentro de las limitaciones que establece la ley, yo tengo que interpretarlo así, que hay limitaciones. ¿Por qué? Porque los derechos definitivamente no son absolutos. Y entonces, el artículo 1021, inciso 4, me dice que si el causante es el usufructuario y él fallece, simple y llanamente, se extingue el usufructo. Y si se extingue, ¿hay transmisión? No hay. Entonces, conclusión, ¿todos los derechos se transmiten? El usufructo, por ejemplo, es un derecho que no se transmite. Dice, si el usufructo fuera constituido a favor en lo que no se ve, dice, varias personas en forma conjunta. Si el usufructo fuera constituido a favor de varias personas en forma conjunta. Es decir, el usufructuante constituye el usufructo a favor de 5 personas. O sea, ¿se puede o no? Claro que sí. Claro que sí. Yo puedo celebrar el usufructo con una sola persona. Mira, a ti te doy para que uses el bien y además disfrutes de los frutos que te brinda el bien. Listo. Puede ser uno. Tú mueres, se acabó el usufructo. Queda sin efecto y yo recupero el bien. Pero también el usufructo se puede celebrar a favor de varias personas. Por eso dice en forma conjunta. El usufructo se celebra a favor de 5 personas. Y una de las 5 personas muere. ¿Qué pasa con ese usufructo? ¿Qué me dice? La muerte de alguna de estas determinará que las demás acrezcan su derecho. ¿Cómo es esto? Es decir, si eran 5 y ahora son 4, eran 5 y ahora son 4, ¿qué va a suceder? Que el usufructo que correspondía a 5, ahora el usufructo les corresponde solamente a los 4, porque el derecho de cada uno de los 4 aumentó. ¿Qué ha sucedido ahí? Transmisión. Fíjense lo que origina este artículo, que en verdad hay transmisión, pero no deriva de herencia alguna. Porque para empezar, el bien no era del que murió, sino es del usufructuario. El derecho, que era de los 5, al morir uno de ellos, implica que el derecho de los vivos o de los sobrevivientes acrezca. Pero este acrecimiento debería ser siempre y cuando pues, serían sus herederos. Y no son sus herederos y sin embargo acrecen. ¿Esto qué significa? Que acá hay una transmisión sin que ese derecho forme parte de la herencia y sin que los 4 restantes, en el ejemplo que estoy dando, sean sus herederos. Y entonces la ley me dice que el usufructo, por el solo hecho de haberse establecido así de manera mancomunada, origina esta figura de acrecer y se extingue a la muerte del uno. ¿Qué hay ahí? Hay una transmisión. Es cierto, hay una transmisión, pero no es como consecuencia mortis causa,
porque no forma parte de la herencia. Entonces empezamos a ver que estos derechos empiezan a tener unas características muy particulares que, si no las conocemos, parecería que si es un derecho y leo el 660 tendría que transmitirse. Sin embargo, no se transmite y tiene esta figura si es que es de manera mancomunada. Seguimos con el usufructo. El artículo 32 de la ley 26.521 dice: la empresa que forme parte de una masa hereditaria declarada vacante judicialmente pasará a constituir patrimonio de los trabajadores de la misma.